si nosotros podemos observar, ¿no es cierto? En el caso de las fajas, tiene dimensiones exactas, ¿sí? Ujú. Se cuenta, tiene figuras exactos, ¿no? Tienen animales, tienen colores. Entonces, ¿cómo es el proceso? Este grupo lo conformamos aquí mi persona, mi compañero que aquí es Lenin, y aparte de eso están los comuneros de Cotacachi, Ujú. específicamente de San Pedro. El tiempo mínimo que se demora hacer una faja de estas es de 2 semanas. Hay algunas fajas que los mismos niños ya tienen en mente los diseños, incluso el combinado de colores. Pero también hay otros casos donde tenemos pedidos ya personalizados, por así decirlo, porque hay personas que ya nos mandan, yo qué sé, la foto de una camisa, quieren colores específicos. Entonces, en ese caso, nosotros nos encargamos de tratar de acercarnos lo más posible al color, porque estos diseños son realizados en una computadora. Ujú. Una vez hecho esto, se les envía el prototipo de diseño a los clientes y ellos pues nos dicen sí, sí está lindo, o nos dicen modifiquen esta parte o pónganle aquí más color, y entonces nosotros nos encargamos de eso. Una vez hecho eso, nosotros personalmente vamos a buscar los hilos